Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arely Madey Martínez Valencia, soy responsable de los programas para la igualdad de género en nuestra máxima casa de estudios. A nombre de nuestra coordinadora, la doctora Lorela Castorena, les damos la bienvenida a nuestra primera emisión del programa de radio Escritura Violeta, que desde la Coordinación para la Igualdad de Género, Cooperación y Radio WAPS hemos preparado para ustedes. Este programa estará dirigido de la mano con la doctora Miriam Bautista. Es un gusto trabajar juntas. Te saludo, Miriam. ¿Cómo estás? Hola, Arely, doctora, buen día. ¿Cómo está todo? Allá por ahí de tu casa, aquí en México estamos acompañándolos. Les comento que Miriam es doctora en Ciencias Sociales, feminista, fotógrafa, artista, excelente persona y amiga. ¿Te parece si arrancamos con el programa, Miriam? Claro, Arely, buen día. Pues es un gusto estar junto a ti en esta edición de radio. Bienvenidos y bienvenidas. Soy una persona más incorporándonos a los trabajos de la coordinación que está a cargo de la doctora Lorela, que le mando muchos saludos, y así muchas aliadas y aliades que hay por ahí siempre apoyándolo, ¿no? En tantos talleres y todo lo que están haciendo, sin duda con mucho trabajo y mucho cariño. Y pues iniciamos para ustedes en este ciclo académico universitario. Bienvenidos, felicidades por estar aquí, los de nuevo ingreso también. Un saludo, ¿no? Que van empezando este proyecto y recordándome cuando yo inicié también, no sé tú. Entonces espero que sea gustoso su incorporación al sistema universitario. Y estamos en este programa con un buen contagio en la literatura feminista para el estudio y otras formas de apropiación del conocimiento que percibimos cada día, ¿no, Arely? Claro que sí. Bueno, pues les cuento un poquito de qué va el programa. Este espacio está dedicado a construir diálogos reflexivos a través de la comunicación directa y abierta, con invitadas expertas en el tema. Además, buscamos reflexionar y visibilizar que la voz de la escritura de las mujeres refleja sabiduría, análisis, conocimiento, investigación, horas y horas de dedicación, y que muchas veces ellas lo realizan a pesar de la carga de la crianza y el trabajo no remunerado. Por esto, representan logros que a través de la escritura se concretan. Nuestro primer programa es un homenaje a la escritora feminista egipcia Nawal el-Saadawi, autora amenazada de muerte por los radicales islámicos, que dedicó medio centenar de obras a la lucha por los derechos humanos de las mujeres. Ya Miriam les presentará más a detalle. No, pues al contrario, la vamos a ir entendiendo entre las dos. Esta obra, como dice Arely, de Nawal el-Saadawi, nos acompaña desde el trabajo que ella viene haciendo en los años 70. Ella es egipcia, es feminista y activista en el mundo árabe. En un sentido, pues, sentito homenaje luctuoso que le brindaremos en este mes con otra invitada o más invitadas más adelante. Me permito entonces leerles una corta reseña de la autora, y seguido de ello, pues Arely, les convencemos a nuestros amigas o amigos que están aquí a acercarse al pensamiento de la autora a través de sus novelas, sus relatos, y entender más sobre estas opresiones del poder patriarcal, pues desde una mirada menos colonial, occidental y hasta pues blanca, ¿no? Les leo entonces aquí rapidito, si gustan seguirme, sobre la obra, sobre la referencia de Nawal el-Saadawi, y posterior a eso vámonos soltando en lo que nos interpeló toda su novela y sus personajes, principalmente el principal personaje, ¿no? Nawal el-Saadawi nació en 1931 en Kaf Tahar, Egipto, que eso está en el Cairo, en donde ella nació, y murió en el mismo país. Justamente fue lamentablemente este año, en marzo de este año, que falleció. Su padre fue funcionario del Ministerio de Educación y su madre provenía de una familia de clase alta que, aunque en contra de las normas, permitió a Nawal ingresar en la Facultad de Medicina de la Universidad del Cairo en 1949, y tras graduarse trabajó como médica en la universidad y luego 2 años en el Centro de Salud Rural en Tajla, donde tomó conocimiento del sufrimiento y justamente carencia de la mujer en la vida rural. Eso es también un dato interesante. Entonces desde ahí, según cuenta Nawal, ya ella empezaba a tomar estas experiencias de vida de las mujeres en estas zonas para empezar a narrar. Yo me quiero deslindar un poco de esta viñeta biográfica y decirle entonces nada más como los datos generales, ¿no? Ya lo dijimos, provenía de una clase alta, estudió medicina, y fíjate que su acercamiento estaba
en sí en la psiquiatría, un poco en la neurosis, y trabajó con mujeres sobre esta condición en la cárcel, que lo vamos a ir viendo. También el acercamiento en el espacio rural, como lo decía ahí la biografía, pues creo que le dio una sensibilidad diferente porque pues venía de una familia acomodada a entender estas otras formas de vida más sencillas, ¿no? Y entonces tantas historias desgarrantes que se encontró ahí, aparte de lo de la neurosis en las mujeres. Después entiendo que, sin embargo, ella se puede acceder a estudios universitarios, se va a Columbia en 1996, pero luego regresa a Egipto y obtiene el cargo de directora general de Sanidad Pública, o sea, siempre en el tema de la salud ella, ¿no? Se casó y pues se divorció varias veces, eso sí nos cuenta un poco en sus literaturas, a veces lo va mencionando. Al final pues sí tiene 2 hijos, quedan 2 que están vivos, y su pareja actual que la acompañó pues hasta el día de su muerte. Y bien, inicia entonces en los años 70, más bien creo su acercamiento a generar estas discusiones polémicas desde las mujeres contra algunos temas de la religión, del Islam, principalmente ahí en Egipto. Recordemos que es un país donde esa es su principal religión. De hecho, fue encarcelada y perseguida, como lo dijiste, varias veces. La primera vez fue por una obra, Mujer y Sexo, donde habla sobre la ablevación, que es sobre ¿cómo se llama? Mutilación genital de las niñas. Entonces empieza a hacer críticas muy fuertes en ese libro y la destituyen. Después, en el 80, ya sí la meten a la cárcel por otra vez, otra obra muy polémica, donde también hace declaraciones contra el líder de ese entonces, Sadat, quien fue quien la acusó, y no salió hasta que lamentablemente pues también fallece este presidente y afortunadamente para ella, y sale en libertad. Es por eso que sale en libertad. También fundó la Asociación de Solidaridad hacia las Mujeres Árabes en 1982, y bueno, esta asociación fue la primera incluso en oponerse a la Guerra del Golfo en 1991, eran muy activistas. Hicieron una revista también, pero también estuvo pues prohibida por los temas, porque siempre era una crítica hacia la religión y los gobernantes, ¿no? Es exiliada y destituida de su cargo de la función pública de nuevo, y estuvo exiliada en Estados Unidos dando clases en varias universidades, ¿no? En Duke, Washington, pero al final sí pudo regresar a su país, aunque siempre dijo que lamentablemente siempre se sentía extranjera, ¿no? En su propio país. En diciembre de 2004 se presentó como candidata presidencial de Egipto. Dice que lo hizo de manera nada más simbólica y pretenciosa, porque se veía que las mujeres no llegan, ¿no? Todavía no están en este proceso de democracia, ¿no? Inclusiva. Y bueno, al final, como les decimos, la obra que vamos a discutir, que vamos a platicar, aquí y desdoblar entre las dos con nuestras experiencias, es sobre Mujer en Punto Cero, que es publicada en 1985, pero la experiencia de la construcción fue en el año de 1974, cuando tuvo acceso a la cárcel de mujeres en Canatir, en el Cairo, gracias a justamente, ¿no? a la línea de la medicina, ¿no? Que fue que conoció a un médico que trabaja con mujeres en las cárceles, y ella estaba con este tema de la neurosis en las mujeres, y él le platicaba de casos de mujeres que tenían estos padecimientos en la cárcel y tenían acceso a un hospital para tratamiento psicológico, pero ella se empezó a acercar hacia ciertos personajes, ¿no? Y encontró uno en particular. Entonces ella al final, la novela de la que estamos hablando, La Mujer en Punto Cero, también le llama Firdaus, que es el personaje principal de la novela. Así es, Miriam, claro que sí. Pues miren, justo la pregunta que motivó a Sadagüe a escribir Mujer en Punto Cero es cómo debía ser la vida en la cárcel, sobre todo para las mujeres. Yo creo que esta pregunta en más de una ocasión nos ha llegado a la mente. ¿De qué forma las mujeres viven su situación, su situación de encierro? ¿De qué forma las mujeres también tuvieron acceso o no a una procuración de justicia asertiva? ¿Qué tanto porcentaje de madres hay
Y como hoy en día, por ejemplo, que está el interés superior de la niñez y sus derechos humanos que permitan tener esta cercanía con su madre al interior de las cárceles, pues cómo era la vida en la cárcel para las mujeres. Incluso la fecha en la que fue relatado el testimonio de Firdaus, que es 1974, nuestra protagonista nos hace incluso recordar a las mujeres que eran encarceladas por grados de neurosis, pero ella incluso afirma este grado de neurosis como algo que misteriosamente reflejaba una acción que iba en contra del orden patriarcal, en contra de su esposo, por ejemplo, por desobedecerlos. Incluso habían historias, cuenta Firdaus, dentro de la cárcel, que la narrativa propia hacía que se cuestionara la realidad de cómo llegaba una mujer egipcia a la cárcel, a ser encarcelada. Entonces, parte de la narrativa de nuestra historia que vamos a abordar durante esta sesión es justamente la vida de una de esas mujeres encarceladas y que esta mujer había sido destinada a la muerte. Pues Firdaus es nuestra protagonista. Ella fue presa, fue quien contó el testimonio que narra Mujer en Punto Cero, y nuestra escritora Saadawi la eligió porque se destacaba de entre las demás mujeres. Ella incluso afirma que sentía cómo vibraba su testimonio dentro de ella, y a pesar de haber muerto, ella seguía recordando la historia de Firdaus y no podía concebir no escribir y dar voz a su testimonio. ¿Por qué? Por cada una de las situaciones y vivencias que ella tuvo a lo largo de su vida. Parte de su testimonio, parte de su concepción de ser mujer, pero cómo antes de ser mujer vivió su infancia, producto de abuso sexual por parte de un tío muchísimo mayor que ella, su relación con su madre, que ella incluso afirma un día desapareció prácticamente, y su padre le dijo, aquí está tu madre, y era una madrastra, y a esta la vas a llamar madre. Entonces el rol y el papel también de la madrastra, cómo jugó para la construcción del ser mujer de Firdaus, el papel del padre. Entonces sus amigas, durante su historia de vida que llevó a cabo en sus estudios dentro de un internado, como menciona además la parte de esta ablación genital o mutilación genital, en el momento en el que ella le pregunta a su madre que ciertas cosas, ciertos interrogantes que tenía ella sobre su padre, y en ese momento, al siguiente día ya estaba una persona con una navajita o un cuchillo que la mutiló. Y a partir de ahí fue otra construcción del ser mujer basado en experiencias pues, que la marcaron a partir de este momento histórico sobre su propia vida. Entonces, pues, son muchos los personajes que podemos encontrar a lo largo de esta historia. Se la recomendamos infinitamente. La verdad que nos deja muchísimas cuestiones que analizar y que vamos a ir desmenuzando poco a poquito durante la transmisión de este programa. Sin embargo, sí podemos dejar en claro que podríamos partir, no sé, Miriam, a reserva tuya, ¿cómo se sintió la construcción del ser mujer de Firdaus? ¿Te parece? Sí. Sí, antes de esto un contexto, ¿no? Entender por qué estamos hablando de Firdaus en esta geografía, ¿no? Te comentaba al principio, estamos hablando desde otras cartografías feministas porque estamos hablando de Medio Oriente, de Egipto, de un país con una religión tan predominante en esta en contraposición a lo que occidentalmente conocemos, y entonces la crítica no va a ir hacia ese tono. Nahual lo va a hacer sola en su historia y lo hace perfectamente. El relato es construir entre otras escritoras, con otras miradas, con otras realidades sociales, no ajenas, por supuesto, a muchas mujeres en las cárceles en México, si nos vamos dando cuenta del relato que ahorita, como lo dice
Arely, ¿no? Muchas de las mujeres en las cárceles también transitan por muchas cuestiones de abuso antes de haber llegado a una situación de cárcel. Entonces creo que eso nos va uniendo y eso es lo que me gusta de este feminismo transfeminista donde quiero colocar la obra, la verdad, Arely, porque creo que se trata de ir acercándonos a las fronteras de otras, de las que son fronteras de otras, ¿no? Pareciera que no tuviéramos nada que ver con esa región, pero es una voz que nos trajo Nahual y nos dijo, aquí está este personaje con esta historia, con este relato, vayan desmenuzando y sean analíticas y críticas porque van a encontrar a una mujer que nos da como un recetario de la vida como debe ser vivida de una mujer que quiera ser de verdad ya libre, ¿no? Libre en muchos temas, incluso del tema de la religión para quienes están en esa situación, ¿no? Por lo que implica, ¿no? Acá está el catolicismo y también tiene sus discusiones internas en el país, ese es otro tema. Entonces, a mí el recorrido que me gusta hacer en la obra, Arely, es empezar también por sus etapas. Entonces, una mujer, ok, ¿cuándo empezó? Primero hablemos entonces de la mujer niña, ¿no? Su infancia, no sé qué te vaya a ir dando ahí también, pero Firdaus, ella misma en su relato, porque es un relato que es testimonial, ella misma se dice prostituta, ¿no? Ella se identifica desde la clase baja, que va pasando a clase alta por la condición laboral que ahorita vamos a seguir relatando, ¿no? A la que se tiene que dedicar por el uso de su cuerpo, obviamente, pero es un tránsito, ¿no? Entonces, estamos hablando de una niña que vive en una zona rural, con un padre y una madre que no la tratan bien, o sea, desde niño, no la tienen trabajando, siempre va ella le toca ir por el agua, prepara en la cocina la masa, los alimentos, dice ahí, nunca recibe estas atenciones afectivas necesarias, pues, en esa etapa de la infancia de cualquier persona, ¿no? Pero de una niña, pues, vamos a ir viendo la consecuencia. Contrario a eso, como dice Arely, si te fijas, por la misma madre es llevada a este proceso, ¿no? Por la religión, por lo que sea estas tradiciones internas ahí, pero bueno, es una denuncia, porque yo no siento que lo diga como que acepta su religión, yo siento que sí estaba como denunciando un poco en el testimonio que le está dando ahí a Nahual cuando le está entrevistando sentada, ¿no? Entonces tampoco creo que desde ahí ya nos va marcando una niña que no entendía por qué tenía que ser tratada así, ella no quería ser tratada así. Y además una niña que cuando dices que ya nos adelantas que pudo ir a un internado a la siguiente etapa, que sí tenía esa aspiración, ¿no? Siempre se sentía diferente, ella lo va diciendo en algunos relatos, unas reseñitas por ahí que vamos a poder leerles, ella siempre se sintió diferente, nunca estaba hablando de niños y de hombres y de situaciones, y cuando tuvo sus acercamientos, por exploración propia o no sé, tampoco lo deja muy claro, con un niño en un lago, ¿no? Que el niño por abajo del agua la tocaba y le proponía. Pues no sabemos si era una exploración natural de esta etapa entre infancia y adolescencia, o realmente no entendía que estaba siendo llevada a explorar algo que ella no quería a lo mejor, ¿no? Entonces también sentí un poco ambiguo ahí, no lo vi muy claro. Me queda más claro que las siguientes figuras de hombres que van apareciendo ahí sí eran más pues abusadores, ¿no? Más conscientes de la inocencia de la niña, de la joven ya. Entonces, ante esta fallida figura de un padre que la quisiera y que la aceptara, decide ella irse con el tío, ¿no? Entonces está ya transitando ahora a la mujer en la adolescencia, ve en esta figura de su tío que también abusaba de ella, incluso ya cuando era niña que vivían acá en esta zona, pero ella no lo veía como algo malo, ¿no? Ella miraba también que había un buen trato mejor que el de su padre en términos de que le leía cosas, le hacía leer poesía, ¿no? Entonces era muy curiosito esta relación con el tío. Y entonces se la lleva a estudiar, o bueno, ella le dice más bien, casi como que salir de ahí era su primer señal de independencia, ¿no? Y ella quería otra vida, ¿no? Quería otra forma de vida porque ella no se sentía, a pesar de ser tan vulnerable mi niña, sabía lo que quería, ¿no? Como que sí me gustó también para reforzar esta
este personaje de ella en esa etapa, ¿no? Sí, sí sabía que no quería ella. Y se va con el tío y estudia en este colegio, ¿no? Donde ya tiene interacciones con más mujeres, con chavos. Y la biblioteca, ¿no? ¿Qué opinas? Se pone a estudiar más, empieza ya como que a enamorarse de otra forma de vivir, que es estudiando. O sea, a mí me encantó esa parte que dice, ¿no? De que era uno de los lugares que le gustaba ir a la biblioteca. Sí, mira, pues fíjate, justo en tu recuento de la infancia de Firdaus, pues sí, es bastante triste. Algo también que no dije y que me quedó grabado a lo largo de pues varias semanas, porque esta obra la leímos durante las vacaciones, entonces pues fuimos planificando este programa con mucho entusiasmo. Pero sí me quedó esta parte incluso de que dentro de la infancia que ella vivió, pues la figura de su padre, autoritario, rígido, que tenía el papel de proveedor y que él no se quedaba sin comer ni una noche, ni una noche. Cada noche él se sentaba a cenar, aun y cuando sus hijitos y sus hijitas estuvieran ahí al frente con hambre, estirando una mano, y ella lo relata con mucho dolor esta parte. También relata con dolor ver cómo sus hermanos y hermanas iban muriendo uno por uno, producto de diarreas muy fuertes, muy severas, y que comenta que su padre, cuando moría una hermana o una niña, no le importaba, él cenaba, le lavaban sus piernas, que era el ritual, y se iba a la cama, pero en el momento en el que moría un hermano, un hijo varón, en ese momento él le daba de azotes a la esposa, cenaba y se iba a la cama. Entonces, esta figura también de las vivencias de ella en la infancia, cómo sus hermanos y sus hermanas fueron muriendo poco a poco, y cómo a raíz de que el padre fallece y se va con su tío, que ella tuvo como esta figura de apego hacia él, justamente porque era la contraparte de su padre. Él, como bien lo dijiste tú, Miriam, él era el que le tenía, pues ahí, incluso el que le enseñó a leer y escribir, que ella lo comenta. Entonces, él permitió que ella tuviera acceso incluso hasta el Corán, que para ella era como lo máximo, porque tenía contemplado desde niña que esta parte del estudio del Corán pues estaba dedicado como único y exclusivo para los hombres. Entonces, pues a raíz de que se va a vivir con su tío, pues el abuso sexual que ella en su momento no lo comenta como tal, como abuso sexual, sino como una forma afectiva de vida que tuvo en esa relación con el tío. Entonces, esta parte del momento en el que se casa, su esposa ya decide que ya era mucho tiempo para esta muchacha estar ahí, para Firdaus, y que pues tenían que enviarla a algún internado. De ahí fue que tuvo la oportunidad de realizar sus estudios en un internado. Esta parte del internado es súper importante porque en ella destacó todas sus habilidades, todos sus sueños, toda su fortaleza, todo su empoderamiento, todo lo que traía adentro, todas sus aspiraciones, las enmarcó en la posibilidad de, y siempre a lo largo de toda la historia vamos a encontrar cómo sentía orgullo de su certificado que al final le dieron, y además logró ganar, incluso ser la segunda mejor en la clase, justamente por todo su esfuerzo que realizó durante su etapa escolar. Ya dentro del internado, que ella ya era una adolescente, tuvo acercamientos con su amiga, con la que le gustaba platicar mucho sobre los sueños. Esta amiga, el personaje Guayiba, creo que se llamaba. Esta amiga siempre se la pasaba hablando pues de amor y preguntándole si estaba enamorada. Entonces, pues Firdaus no le interesaba eso. Sin embargo, en una ocasión tuvo un acercamiento con una profesora, Ifcal. Esta profesora sintió mucha empatía con Firdaus, platicaron,
Ahora sí que hubo un acercamiento afectivo con el que Firdaus sintió un clic directo. Entonces, a lo largo de la historia podemos ver cómo ella, esta relación afectiva, hace los clics completamente y con una super velocidad, justamente por lo que decías tú, Miriam, por esta carencia que tuvo durante su infancia, durante su niñez. Entonces ahí es un punto también muy importante analizar en la forma y en la personalidad que Firdaus fue desarrollando a lo largo de su vida. Entonces, pues ya. Sí, No sé con qué me quieras apoyar, Miriam, que sigamos no, dentro de está bien tu línea, porque a mí me gustaría leerles, traer unos retazos del texto un poquito sobre lo que dices de esta etapa en la secundaria, que sería como la secundaria aquí, que estuvo internada y en una de las conversaciones con esta amiga le dice, ella preguntándole de nuevo sobre los niños o por qué te ves así, y ella no, o sea, yo estoy pensando, haciéndome preguntas sobre mi futuro, ¿no? Porque dice, aún me pertenecía y podía pintarlo con los colores que quisiera. Estas son las palabras de Firdaus, el personaje de la novela, es decir, la persona que le está dando la entrevista a Nahual, ¿no? No es una ficción. Entonces, a veces, dice, me imaginaba que sería médica o ingeniera o abogada o jueza. Y sin saber un día, participo en algo, nos cuenta, en el que se encontró al final su vida en hombros de las chicas mientras gritábamos abajo el gobierno. A mí, está en la página 33 por ahí, me pareció una narración tan impactante y digo, es que ahí es donde se conecta también Nahual. Nahual, como lo decíamos, estudió medicina, fue bastante activista políticamente y crítica de los sistemas de gobierno. Entonces, ¿cómo no? Ahí fue cuando entendí por qué eligió a Firdaus, por qué eligió desarrollar este personaje para dejárnoslo en esta obra, porque lamentablemente ya no está. Y fue cuando, la verdad, como que me aprensé más con el libro y dije, aquí hay mucho que nos va a contar de ella, Firdaus, de su viva voz, de sus experiencias y de qué aprender. Porque qué niña no está soñando, ¿no? Qué joven, adolescente o ya incluso las estudiantes no están soñando con la carrera que van a terminar. Pero cuando dice medicina, ¿no? Si te fijas, son carreras fuertes, ¿no? De mucha dedicación de estudio, de horas. Entonces, ¿a qué hora van a hacer sus relaciones y más, ¿no? Entonces, creo que era sí ambicionaba esa vida, ¿no? De desarrollarse intelectualmente, ¿no? Entonces, me encanta Firdaus en este relato que nos deja lo que ella quería haber sido. Pero bueno, también dice que las mujeres no eran dirigentes de Estado, o sea, sí entendía cómo funcionaba su ciudad, pero aún así dice, se sentía que no era como las demás. Entonces, como vemos, Arely no habla de amor de los hombres. Ella estudiaba en la biblioteca del colegio, incluso después de terminar las clases, decía que ya se apagaba la luz y ella de todos modos se iba a ver si estaba abierto. Aprendía algo nuevo en cada libro, dice ella. Entonces, otra vez la literatura como respuestas colectivas de tantas formas de ser que nos dejan siempre un libro, y en este caso el de Nahual. Y prefería entonces también, por ejemplo, tenía mucha inclinación sobre el estudio de la historia de los gobernantes, era un poco así como revisaba fotografías, prensa y quién es, como que tenía un poco hasta, yo creo, socióloga, ¿no? Una función socióloga ya innata ahí, que bien pudo haberla desarrollado también, si ella misma se cuestionaba, ¿no? Ir a estudiar a la universidad un día. Bueno, critica la desigualdad. Aquí me gusta mucho, yo en esta mitad, casi mitad ya del texto, que está corriendo el tiempo, pero vamos bien, creo. No sé si te parece también que en esta edad tan joven ya empieza a ser crítica, ¿no? De un poco más general. Claro, al haber salido de su pueblo, a venir a estudiar acá a un colegio y ver un poco las noticias y toda la literatura, le abre más la mente y critica las desigualdades, ¿no? En la que viven las personas. ¿Por qué los gobernantes o por qué el sistema religioso nos plantea una forma de vida de agradecimiento y por abajo le estamos quitando el pan a la gente? Bueno, no literal así, pero creo que es lo que plantea, se cuestiona a esa edad, hace preguntas muy, muy, muy críticas, creo, ¿no? Preguntas de una joven, ¿no?
también iría a la universidad, dice ella, ¿no? O sea, y yo tendré derecho a acceder a la universidad bajo esta, porque ya miraba cómo eran las condiciones de las mujeres. Estamos hablando de los 70, ¿no? La señorita, en fin, esta persona que dices, al final, que comentas, otra vez, es como un refugio, ¿no? Un refugio momentáneo que encuentra, porque ni en la amiga podría, en este personaje de su edad, se entiende, ¿no? Y encuentra en alguien más grande un momento de, pues, de refugio, ¿no? De que se estaba, aún así, de que estaba contenta de estar ahí, se sentía, pues, mal, porque no sabía si iba a lograr todas estas ilusiones que tenía, ¿no? Y sí, parece que fue muy, muy impactante para ella, porque después sí, ¿no? Ahí la amiga la anda cuestionando, ay, que si estaba enamorada de la maestra y no entendía, en realidad, pues, el afecto es así, aparece de pronto como debe ser, pero tampoco lo deja claro Firdaus, ¿no? Que sí había un enamoramiento, solo había sido, Solo describió sus emociones. sí, había sido bien acogida y entre mujeres otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ni del tío ni del padre, porque después con el tío, sin querer, volviendo al personaje del tío, ¿no? Para ir desmontando estas romanticismo patriarcales del cuidado, que parece que la cuidaba y en una de esas él mismo solito que la lleva a un cine le hace entender sin querer, pero ya con una conciencia de todo lo que estaba leyendo, yo creo, que siempre había sido abusada por el tío, ¿no? Y se separa, ¿no? Lo capta rapidísimo y se empieza a apartar del tío y ya viene todo este momento que dices en el que su tío rehace su vida y bueno, la quiere vender, la quiere casar, pero ya se usa que le entregas un dote a cambio de la hija y el tío pues quería el dote. En contra de su voluntad, es casada, para irnos más adelante ya si quieres, con un amigo de su tío, que era un señor adinerado, pero era viudo y pues Y un bastante señor muchísimo mayor que ella. mayor. Entonces ahí empieza, creo que sí, ahí es donde se inicia ya, ¿no? Su vida ya más sexual en términos de abuso, ¿no? Que no fue, y era joven, estamos hablando que estaba saliendo de la secundaria. Así es, sí. Pues justamente Firdaus pues nos cuenta y nos relata que al salir de la secundaria, a pesar de haber tenido pues honores, ser la segunda mejor de la generación, pues no asistió nadie a su ceremonia de graduación. Entonces pues ahí vuelve a aparecer el personaje de la maestra Iqbal, que ella fue la que estuvo pues ahí acompañándola en todo momento, incluso cuando recibió su diploma. Entonces, ¿qué sucede? El tío pues va por ella al internado, dice que alrededor de 2 semanas pasaron y él apareció ya. Entonces, pues ella se despide de esa etapa de vida en el internado, pues con toda la necesidad y urgencia de ver por última vez a su gran profesora Iqbal, que tanta estima le tenía y tanto cariño. Entonces, pues se van de nuevo al hogar del tío y entonces vuelve ella a no cuadrar ahí en la relación, ni en la relación familiar, ni en la relación del hogar, porque a pesar de que ella también hacía funciones ahí de limpieza y de apoyo en la crianza de sus propios hijos, que ahora hijos e hijas que ya tenía su tío con su esposa. Entonces, pues para la esposa no era suficiente, entonces ella deseaba pues enérgicamente que la situación de Firdaus pues se definiera para que se separara ya del plano familiar de ellos porque pues su presencia ahí no cuadraba. Entonces fue cuando ella escuchó Firdaus esta posibilidad de casarla con este señor, entonces pues ella se aterró y dijo yo no quiero esto para mi vida y decidió salirse de su casa así con lo que tuviera puesto se fue caminando por las calles, entonces pues, ahí surge un nuevo personaje que supuestamente pues la iba a ayudar en esta nueva etapa de su vida de Firdaus ya como una futura adulta. Este personaje es Bayumi,
Ujú. Él le ayudó, la llevó al cuarto donde vivía. En ese cuarto él tenía 2 habitaciones. Entonces, en una dormía Bayumi y en otra dormía Firdaus. Ella dormía sobre un colchón, nos platica. Entonces, ella preparaba los cuartos, hacía la cena, esperaba a Bayumi que regresara del trabajo y pues ya se ponían a cenar. En el momento en que ella le cuestionó, pues que ya había pasado mucho tiempo, que si qué iba a hacer de su vida, ella quería buscar un empleo y comenzar a activarse porque pues se quedaba encerrada todo el día en ese cuarto. Entonces Bayumi se molestó mucho, le dijo que era una malagradecida, que si no tenía todo, que si no tenía comida y un techo donde dormir, entonces la encierra. Entonces aparentemente ahí comenzó otro tipo de trato entre Bayumi y Firdaus e incluso un nuevo tipo de trato basado en abuso sexual, justamente porque Bayumi comenzó a traer a sus amigos o compañeros del trabajo, qué sé yo, porque no explican a detalle. Sin embargo, comenzó a llevar hombres a ese lugar donde ellos vivían y abusaban todos sexualmente de Firdaus. Ella ya vivía en una agonía absoluta, presa, presa. Entonces le contó a una vecina una vez que iba pasando por su ventana y ella estaba llorando. Le contó toda su historia y aterrada la vecina decidió ayudarla y le habló a un carpintero para que abriera la puerta. Entonces Firdaus lo que hace es salir corriendo nuevamente, salir corriendo por las calles en libertad. Y ahí es cuando aparece el siguiente personaje. No sé si quieres tú platicar de él, Miriam, es Sharifa. Sí, no, pues general, vamos opinando las dos. Cómo va transitando a sus refugios posibles, ¿no? La escuela, el tío, la escuela, la calle, otro hombre más, otra confianza más para ella, sola, estamos hablando de una joven adolescente sin dinero, o sea, con lo único que cargaba era su certificado, ¿no? O sea, su papelito. Sí, siempre lo guardó. Valor, ¿no? Además. Entonces, pues eran sus refugios explorando ella, ¿no? Por dónde me abro. Y otro refugio, pues fue esta mujer, ¿no? Sharifa, que en realidad era una prostituta, no va planteándolo así. Al final hay un respeto siempre en su narración en el testimonio de, bueno, digamos, ¿no? Si no es que Nahual hace sus adaptaciones, porque al final para ellos eran esperanzas, ¿no? Esperanzas, al final, entonces son nombradas así, no de manera tan crítica como los otros, ¿no? Tan ofensivos. Sin embargo, pues Sharifa creo que es claro, es una mujer grande con toda su experiencia en esta condición, pero también le hace ver, ¿verdad? Que tiene que voltearse a ver que si le han pasado también cosas, es porque ya desafortunadamente, pero tienes que despertar, ¿no? O sea, el mundo es más duro, y tienes que ser como una serpiente, o sea, si eres tan frágil, lo demás de afuera es muy duro, tienes que darte valor, pero claro, ella se refería al proceso de, pues, complementar del cuerpo, ¿no? Sin embargo, creo que cuando oyes en cualquier etapa de tu vida este tipo de consejos de cualquier persona, al final te está hablando de que siempre tenemos que ir haciéndonos con base a nuestras experiencias, aprendizajes que nos hagan fuertes y que nos hagan ser más nosotras o elegirnos a nosotras como las principales guardianas y refugios. Eso a mí me va dejando también muy claro la novela y el testimonio de Firdaus, ¿no? O sea, refúgiate en ti, confía en ti, crea tu propio valor, nadie más te lo va a venir a dar, dátelo tú. Pero bueno, este es un camino en el que en realidad nos está platicando Firdaus, en el que creo que va a ser otra vez una entrada inicial un poco más clara, pero sigue siendo abusada, ¿no? Porque la misma mujer que la aconsejaba así, pues también tenía resulta que sí tenía un poco de ganancia, ¿no? Al final, sobre el trabajo que hacía Firdaus, y entonces no era tan independiente, ¿no? Se empieza a dar cuenta que otra vez más, ¿no? Seguían en este complot, cuando ella misma le dijo, Jarifa, ¿no? Soy tu madre, soy una hermana, ¿no? Bueno, sí, cuando llega en un momento en el de tanta otra vez soledad y arrumbo en la calle, y es una luz otra vez una voz, ¿no? Una voz fuerte que la levanta.
a encarar la vida, ¿no? Que al final de eso es lo que le dice, tienes que encarar la vida. Pero pues sí, desafortunadamente sigue teniendo anécdotas con los abusos, del trabajo de la prostitución, porque a ella le queda muy claro que ahí es una, sí logra entender esa separación entre que tiene que tomar ese camino para hacerse de dinero, para esforzarse y a ver si más adelante, porque sí lo planteaba, no fui dejando esa ilusión de que tenía mi certificado de estudios y que yo podía seguir alcanzando cosas. O sea, sigue siendo como, por ahí tenía una claridad, ¿no? De la ambición de ser otro tipo de persona, ser otro tipo de mujer. Pero en el proceso, desafortunadamente, con las desigualdades y las discriminaciones desde la religión o por lo laboral, a veces se llega, ¿no? A esas condiciones de marginación laboral y de vida, que también critica ahí, ¿no? Obviamente entiende que estás hablando de objetivización del cuerpo y tiene un costo, no es nada tonta, digo, creo que siempre es muy audaz. Y va consiguiendo algunas cosas, ¿no? Entonces sí, al final resulta que Sharifa es otra vez el desánimo de entender que ya no era un refugio ahí también, ¿no? Era otra siguiente explotación. Y estamos hablando del sistema, Sharifa. Sí, parte del sistema, y ahí ya estamos hablando de una edad de 25 años, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí. Pues ya Firdaus a los 25 años, pues ya había pasado por varias situaciones, varias vivencias. Justamente logra separarse de Sharifa en el momento en el que también le cae en cuenta uno que no había tenido acceso ella en su propia mano a algún dinero, tenía comida, tenía ropas muy sedosas, así nos cuenta, tenía acceso a maquillaje caro, zapatos, a todo. Sin embargo, vivía encerrada, vivía los días y los días pasaban, la explotación sexual, porque al final de cuentas ella no lo maneja como ese término en particular, pero realmente era una explotación sexual, porque en el momento en el que dice que los días pasaban y pasaban y hombre tras hombre iba apareciendo en su habitación, pues eso hablaba de una explotación sexual a manos de Sharifa. Entonces, en el momento en el que ella decide salir y ser dueña de su propio destino, de su cuerpo, de sus propias ganancias, pues se va caminando nuevamente por las calles en solitario. Se detiene un hombre de un automóvil muy caro, muy lujoso, menciona en la obra, y entonces ella pone sus propios tarifas, ahora sí por decir, ella al momento de decir cierta cantidad va a ser la que yo voy a cobrar, y el hombre dijo, adelante, claro. Entonces en el momento en el que tuvo el dinero en sus manos, ella sintió una sensación que le recordó incluso la vez que su papá le dio una moneda por haber hecho su trabajo durante todo el día y semanas dentro del campo. Entonces, esa sensación de tener su propio dinero y poder gastarlo, la describe que realmente se siente, traspasa las fronteras de la escritura, de la narrativa, y realmente nos metemos en el personaje. Hace un comentario que lo primero que compró con su primer dinero ganado y que ella lo recibió en su mano, no hubo ningún intermediario de por medio, es un pollo asado, no sé si recuerdas, Miriam. Entonces describe cómo se lo comió tan a gusto y con tanta satisfacción porque dijo, este pollo lo compré con mi dinero que yo obtuve por mi propio salario, por mi propia cuenta. Entonces, en el momento en el que ella comienza a ganar su propio dinero, pues también comienzan a cambiar sus condiciones de vida y sus condiciones de empoderamiento, porque ella incluso nos llega a contar que es tanto el dinero que tiene que no necesita estar trabajando jornadas extenuantes de trabajo. Ella puede decidir cuándo trabajar, con cuántas personas trabajar. Entonces ella iba estableciendo sus agendas. Se dio la oportunidad de contratar a una secretaria también que la apoyara con la agenda. Incluso afirma que ella llegó a tener un gran poderío económico, que era capaz de hacer donaciones a causas benéficas muy importantes. Entonces ella logró ganar un respeto y un prestigio dentro de su vida a raíz de el trabajo que fue generando su
propia autonomía. Entonces, tenemos que hubo un quiebre justamente al momento en el que aparece un amigo periodista que le cuestiona, bueno, pues está bien, tienes dinero, tienes esto, tienes lo otro, pero al final de cuentas tu profesión no vale nada. Entonces ahí fue un cambio radical en su forma de pensar y en su propio empoderamiento, que la llegó a cuestionar realmente qué es lo que estoy haciendo. Yo también quiero ser merecedora de que valga mi persona. Entonces regresa nuevamente a su certificado. Ahí no sé si quieres comentar algo, Miriam. Sí, si quieres ya para adelantarnos al cierre, porque se está yendo un minuto, en realidad la vida ella se va abriendo paso al trabajo de la prostitución, pero nuevamente lo intenta, como dijiste, sí trata de reincorporarse a la otra formalidad laboral. Entonces, si te fijas en todo este episodio, ella va planteando el concepto del trabajo desde una perspectiva marxista. Me llamó la atención que es Firdaus, o sea, no es Nahual quien lo está planteando, o sea, tal cual. Entonces, quien tiene la lente marxista entiende claramente que ella empieza pero a autocriticar, ¿no? O sea, esa mirada sociológica que ya nos está comentando ahí, que Medi ciertamente le cautiva también esa parte del texto. Pero del otro lado, ¿no? en el trabajo formal, en una empresa, en una industria, lo que recibo es acoso, maltrato, no reconocimiento por mi desenvolvimiento propio, sino que a cambio de favores, ¿no? Y favores de acoso, desafortunadamente, que pasan muchas cuestiones, es como las compañeras lo hacen, y yo del otro lado lo podría seguir haciendo y de manera independiente. Entonces se hace su replanteamiento y hace otra vez su giro a ese trabajo. Esto es una narración de un testimonio, o sea, no estamos planteando alguna categoría aquí, pero me gusta mucho que mira, ¿no? Esta condición laboral de explotación que se hace en este formato, no menor a la explicación de la explotación laboral desde la perspectiva feminista que se hace cuando se habla de la prostitución, pero también ella se siente clara en eso, ¿no? Nunca fue, ella dice, no, yo estaba claro en lo que estaba pasando, sin embargo ahí, en ese espacio laboral, por decirlo así, porque sí era trabajo, se sentía más que ella elegía, pues, ¿no? Y nadie iba a decir sobre su cuerpo y sobre su valor, o sea, no que por un favor, no que porque así sigo de puesto. Entonces me gusta mucho, es muy fuerte las enseñanzas que nos da, hasta que el desenlace final, para adelantarnos ya al cierre, es justo que conoce pues a un proxeneta, Marzú, y ya no se contiene, ¿no? Se le viene toda la rabia de los abusos y los acosos, que quiere seguir que quiere ahora verla que está ganando tanto dinero, pues llevársela, ¿no? Y decir, vas a trabajar para mí, ahora sí, al sistema de explotación capitalista sexual, ¿no? Que tanto se está criticando ahí en España, por cierto, con Rosario Cobo, un libro que tiene ahí. Y para cerrar rapidito, que se está yendo el tiempo, y agradecerle a Medi que nos acompañe, Medi, profesor en Humanidades, que claro que tiene mucha línea de trabajo en todos los estudios de coloniales y mucho más, claro, de la obra literaria que hay sobre este país. Justamente a mí me atraía a la mente, puede hablar el subalterno de Spivak, que no lo he leído completo, pero en las reseñas que tengo, digo, es que ahí está, no puede a veces hablar el subalterno, no podrá hablar, y yo cuando veo la obra de Firdaus, una voz, bueno, ella después de contar el relato inmediatamente, en el siguiente día ya iba a ser la ejecución, y Nahual termina, pues la verdad, muy en shock, ¿no? Y lo platica al cierre del libro, pero dejar esta voz de esta subalterna, pues a veces no sé si los procesos nos van a dar para hablar desde ciertos márgenes, pero la continuidad o el diálogo intergeneracional, como espero que este haya sido la conclusión de este gran episodio, acompañado de una gran invitada, que yo no soy la invitada, eres tú la invitada, somos todos los invitados, pero Areli, que también, ¿no?, está formándose siempre y actualizándose en el tema de perspectiva de género, y abrir este espacio para darle la voz a esta subalterna que nos la dejó Nahual Zauali, y que cuando oyes que falleció, decir, ¿cómo no continuar haciendo que Firdaus, de la que Nahual quiso dejarnos enseñanza, siga hablando? Entonces, a mí me gustaría ligarlo otra vez a esta perspectiva
de lo de colonial, esta propuesta de la obra, aunque no es la intención, no es esa línea de trabajo en Nahual, pero de hecho así es, nada tiene que ser etiquetado y nombrado, el subalterno o nuestra voz desde el margen tiene que ir saliendo, a veces contado por alguien más o por otras circunstancias más. Y me encantó, es el cierre que le doy a Arely. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Pues yo cierro con unas palabritas de Firdaus para que se acerquen a su obra. Dice, la libertad real es cuando no deseo nada, no espero nada, no temo nada. Libertad es no tener deseos, temores o esperanza, y por ello no pueden esclavizarme de nuevo. Cierro con esta frase de Firdaus y les agradezco mucho por haber estado en esta transmisión. Los esperamos cada lunes con Escritura Violeta y agradecemos de antemano la dedicación de tiempo para vernos, escucharnos y para platicar un poquito. Muchas gracias, Miriam. Buenas tardes, que sigan adelante en este inicio de semestre, Arely. Que les pase bien. Un abrazo.